11 menos 20. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Estamos en vivo en Zona Crítica por la señal de Cable y Diario. Muchos mensajes, 50 mensajes de texto, solamente hablando de la cuestión de la situación hídrica en la ciudad de Santa Fe. Muchas personas que están llamando por teléfono al número que ponemos en pantalla. No atendemos llamados, lamentablemente ya nos vamos a organizar un poco mejor para hacerlo, pero si pueden envíen un WhatsApp, un mensaje de texto que se lo leemos y evidentemente lo compartimos con todos ustedes. Charlábamos con Rubén Sala recién, dirigente de Santa Rosa de Lima, que la política, en definitiva, los políticos, más allá que los critiquemos, más allá que en muchos casos tengamos adhesiones fuertes, intensas o medianas, es la política la que termina resolviendo los problemas del hombre a pie, es la política la que va a terminar resolviendo los problemas de Santa Rosa de Lima, es la política la que va a hacer las grandes obras para que la ciudad y la provincia no se inunde. Son sus políticos, son los dirigentes que ustedes votan. Y ayer hubo en Buenos Aires un acto político de dimensiones extraordinarias, independientemente de las lecturas que hagan cada uno de los invitados que ya están aquí en el piso. Hubo un acto público convocado por una dirigente política que hasta hace pocos meses fue la presidenta de todos los argentinos, en el marco de una situación muy incómoda para ella, que fue la de declarar, no lo hizo así literalmente, sino que presentó un escrito en una causa, porque en una causa penal, ¿no? De la cual no vamos a abundar porque en este caso me interesa hablar más de las lecturas de la política. Y bueno, evidentemente me parece que Cristina sigue siendo la jefa de la oposición. Hay un núcleo interesante de kirchnerismo que puede representar el 25, el 30. Muchos argentinos están pensando tal vez en adherir a la figura de Cristina frente a un proceso electoral futuro. Y esto no hay que soslayarlo, hay que tenerlo presente en una situación económica del país que le ha quitado poder adquisitivo al laburante, sobre todo en estos 4 meses de gestión de Macri. Más allá que seguramente el dirigente del PRO que está con nosotros dirá que se pueden acomodar los números, sobre todo después de la decisión de la justicia norteamericana de hacer lugar al pago de los fondos buitres. Para no abundar yo más en esta situación y para no interpretar más, en mi caso, lo que pasó anoche, ayer al mediodía en realidad está Tomás Norman del PRO, dirigente del PRO local. Gracias Tomás por haber venido. Y está Leandro Busato, que es diputado provincial en Santa Fe y es un hombre del kirchnerismo local. ¿Quién empieza? Empezamos por el que estuvo seguramente en Buenos Aires, que es Busato. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué lectura haces, Leandro? Bueno, una lectura similar a la que haces vos en cuanto a la relevancia del hecho político. Me parece que hay un hecho político fundante de la vuelta de Cristina, que es esta situación político-judicial. Digo político-judicial porque nosotros entendemos que hay más ribetes políticos que judiciales en esta causa. Y eso genera claramente un hecho político que es la reaparición pública después de 4 meses de la figura política más importante que hoy tiene la Argentina, que es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido nosotros fuimos ayer claramente a respaldar no solamente la figura de la expresidenta, sino también de alguna manera a decir presente como espacio político en la Argentina, entendiendo que en el marco de la democracia tenemos muchas conquistas que defender, muchos sueños y muchas ideas que reivindicar y fundamentalmente también muchas críticas y muchos debates para hacer una realidad que nos toca vivir en la Argentina de hoy. Así que en ese marco fuimos claramente a un proceso de reencuentro con la dirigente más importante que tiene nuestro espacio político y la oposición argentina, y claramente también fuimos a relanzar un espacio político, un frente de ciudadanos que combina claramente a los adherentes y militantes del Frente para la Victoria, como aquello que dijo la presidenta también, con aquellos agredidos por el modelo claramente de exclusión que está llevando adelante la Argentina a partir del 10 de diciembre del año pasado, ¿no? Bueno, el cambio de gobierno y la opción del pueblo en elegir a Mauricio Macri, siempre se dice que en los primeros 3 meses, 100 días de gobierno, hay como una especie de luna de miel. Ahora, sin embargo, en plena luna de miel, nos seguimos acordando de la novia anterior, o por lo menos un gran número de personas se siguen acordando del amor anterior. Que tuvieron 12 años.
Tampoco por es eso, tan fácil una olvidar. relación de 12 años, complicada, con vaivenes. 12 años con una persona y no te olvidás tan fácil, mucho menos en 3 meses. Fue un acto. Hablar de la importancia que tiene Cristina en el escenario político, ni hablar. Eso, Para ¿quién lo va a dudar? el macrismo es mejor que Cristina, digamos, identificar a Cristina como la dirigente opositora. A ver, independientemente de esa visión que por ahí hoy se comentaba en algunos medios y todo, me parece que también hay que hacer foco en lo que pasó ayer, efectivamente. Ayer se le imputó a Cristina, a nuestra expresidenta, por una cuestión que no es menor, que tiene que ver con que a través de haber tenido algún conocimiento, mucha gente compró un dólar baratísimo que hoy el gobierno, es decir, todos nosotros, porque eso se paga con la plata de todos, le salió esa jugadita 70.000 millones de pesos al Estado Nacional. Entonces no es algo menor. Y que además se haya hecho un acto político en la puerta de Comodoro Pi, llenando de gente el lugar, es también, hasta en algún punto, tratar de meterle presión a la justicia para que el juez, cuando tenga que ir a su casa y se siente o se acueste con su almohada, le cueste más tomar una decisión frente a un hecho judicial concreto de una expresidenta que estuvo 12 años en el poder, que seguramente conserva mucho poder. Entonces hay que ver también toda esa parte. Vos hacías referencia al tiempo que lleva Mauricio de gobierno y a ver, lo que primero dijo Mauricio y que yo también siempre lo pienso y lo digo, es nunca tenemos que negar la realidad. El momento del país no es bueno. El país hace 4 años que está en recesión y en este momento estamos quizás en uno de los momentos más difíciles, porque como que la recesión se está acentuando. Es como que tenemos que pagar la tarjeta que otro usó y sacó en cuotas y giró y la usó en descubierto y qué sé yo, pero un día hay que pagarle la tarjeta, ¿no? Bueno, usaron la tarjeta 12 años y giraron en descubierto y gastaron más de lo que teníamos, más de lo que producíamos, y en algún momento alguien tiene que poner, perdón por la expresión, los huevos sobre la mesa y decir, lo hago. Y algunas medidas, sí, son antipáticas. Y quizás haya que explicarlas mejor, y quizás haya que... Pero bueno, demos un poco más de tiempo para que esto de a poco se empiece a encauzar y que las personas que están sufriendo dejen de hacerlo. Cristina, en un momento, Leandro, yo lo comentaba en otro espacio, señala a Comodoro Pi, señala al edificio de Comodoro Pi, dice, es el mismo edificio que tiene cajoneada la causa de papel prensa, ilegalmente arrancada a una familia en la dictadura para quedarse con el negocio de la venta de papel, sobre todo el papel para la publicación de diarios. Pero también durante 12 años, a vos que te gustan los temas judiciales como a mí, a los dos, a los tres en realidad, Comodoro Pi fue bastante funcional también, ¿no? al poder político. No sé yo creo que en realidad el Poder Judicial es funcional al Poder Judicial. Digo, y reconoce en el Poder Judicial su única expresión corporativa y responde estrictamente a los instintos de conservación, independientemente del poder político. Me parece que hay tentaciones en la política que son claramente producto de nuestra democracia todavía inmadura en algunos aspectos, que es la tentación de tener una justicia que durante cierto tiempo nos responda o por lo menos tenga mayor simpatía por quien ejerce el poder. Lo que ocurre es que la justicia federal argentina fundamentalmente ha hecho esto permanentemente y se ha transformado en los últimos años, fundamentalmente desde el retorno de la democracia o fundamentalmente desde los 90 en adelante, en uno de los arietes donde el poder corporativo argentino y transnacional más hincapié ha hecho. Digo, el poder corporativo tomó al ejército argentino, a las Fuerzas Armadas, y la puso claramente en contra del pueblo, tratando de liquidar el aparato productivo. Cuando terminó de aniquilar el aparato productivo, se carcomió a las Fuerzas Armadas y entró dentro de los partidos populares. Así se llevó puesto una parte del radicalismo y se llevó puesto el peronismo a través de Menem. Cuando terminó con los partidos políticos, fue y va por el Poder Judicial y por los medios de comunicación
que son, desde mi punto de vista hoy, los grandes factores de presión que tienen los sectores corporativos más importantes en la Argentina para condicionar ni más ni menos que a la política. El mérito de nuestro proyecto político ha sido despegar claramente a la política al lado de las corporaciones y claramente no generar una grieta, que es como se dice comúnmente, sino poner de alguna manera las cosas en su lugar y las discusiones que la Argentina venía postergando hace años. Entre esas, más allá de que a veces se diga que no, nosotros intentamos en 2 oportunidades generar un proceso de democratización de la justicia con medidas que algunas podían ser más criticables que otras, pero que tendían claramente no a generar una justicia dicta, sino fundamentalmente una justicia mucho más democrática, más abierta, más participable y claramente mucho más cerca del justiciable. Me parece que estamos frente a una situación en donde la justicia no tiene mayor ni menor acercamiento con el gobierno actual. Tiene claramente mayor y menor acercamiento con el poder y el instinto de conservarse. Durante mucho tiempo miró de reojo al gobierno que de turno, hoy es momento de enterrarlo al calor de operaciones mediático-políticas. Mañana quizás le toque a este gobierno darse cuenta que muchas de las operaciones que hoy alienta pueden también terminar en su contra. Y esto creo que no es una buena noticia para nadie, ni para el gobierno actual, ni para el gobierno que se fue, ni para los gobiernos que vendrán. ¿El macrismo quiere, con el Poder Judicial, escarmentar al gobierno que se fue? A ver, la justicia tiene que empezar a actuar. Kiko recién hablaba sobre el proyecto de democratización de la justicia que había tenido el kirchnerismo. Yo pienso que primero tratemos de tener una justicia independiente. A Mauricio lo imputaron hace poquitos días. ¿Y vos viste algún funcionario del gobierno nacional actual salir a matar al fiscal que lo imputó a Mauricio por esto de Panama Papers? ¿A alguien hablar? ¿A Mauricio salir a destrozar a la justicia? No, dijo, yo acá tengo mis pruebas y necesito que un juez natural confirme que esto que yo estoy diciendo sea efectivamente como lo estoy diciendo. Y que sea la justicia la que habría que criticar una conspiración mundial ahí, Tomás, porque forma parte de una estrategia comunicacional global. Lo que te estoy marcando... me parece que hablo no es una cuestión doméstica, es una estrategia global de información de sensible me refiero financiera. A la diferencia de postura de un gobierno y otro frente a una situación similar. Una imputación a un presidente en ejercicio, cómo se reacciona institucionalmente en un caso y cómo se reacciona institucionalmente frente a otro, como caso Nisman. Salimos a ver cómo hasta terminó en circunstancias que todavía los argentinos no sabemos. Bueno, la calidad institucional tendríamos que verla en algunos países, digo, ¿no? Si uno quiere asimilar la reacción institucional del macrismo o del presidente, tendría que evaluar lo que hizo el primer ministro de Islandia. Digo, que ante una situación similar renunció. Digo, no digo que tenga que renunciar, pero digo, esas son actitudes que hablan bien institucionalmente. Por otro lado, Macri asumió el 10 de diciembre, el 11 le cerraron una causa por escucha. Digo, en tiempo récord, de estar procesado, se la cerraron prácticamente en tiempo récord. Entonces, hablar eso es embarrar la cancha, no es embarrar la cancha, es maniquear la justicia cuando uno tiene el poder. Y te digo más, Angelici, que es el presidente de Boca, es reconocido por el propio gobierno como operador de la justicia, una figura que tendría que estar en discusión si no configura tráfico de influencia. Te digo más, Kiko. Angelici, operador de la justicia, digo, y en estas situaciones habría que evaluar, por ejemplo, cuál era la procedencia que tenía o cuál era la situación de Arroyo Salgado, la mujer de Nisman, presente en el debate de Macri cuando fue a debatir con Scioli, cuál es el papel de Guillermo Montenegro, que después fue ministro de Seguridad de Macri en la ciudad de Buenos Aires, cuál ha sido el funcionamiento de Angelici en la justicia federal y en la justicia de la ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos. Digo, me parece que... ¿Y cuál es el papel de Nisman? ¿El papel en qué sentido? Claro, decís, ¿cuál es el papel de Arroyo Salgado? Bueno, el papel de Nisman en términos judiciales, la verdad que ha sido bastante pobre. Sinceramente, de ahí a que uno entienda o impute una muerte por una causa política a un fiscal de la nación y trate de endilgarle una operación de prensa tratando de asociarla a una maniobra mafiosa al gobierno que salió, me parece que es un disparate total. Y además tampoco es parte de este debate, pero digo, me parece que hablar del presidente actual y del gobierno actual
como un gobierno institucionalista, republicano, alejado de los poderes corporativos, alejado de las maniobras de la justicia, me parece que es disparatado. Digo, vuelvo a repetir, Daniel Angelici, que es presidente de Boca, está sindicado y reconocido en el gobierno actual como el operador que tiene en la justicia. Me queda poco tiempo, responde si querés brevemente, 30 segundos esto y después me pregunto algo. Y también hay una cuestión, digamos, estamos como estamos, desde que entramos en el, no sé, yo nací en el año 82, digamos, te puedo hablar desde ese entonces, digamos, gracias a Dios no tuve que vivir toda esa etapa horrible de la Argentina, pero estamos como estamos porque hubo 24 años de gobierno peronista, 7 años aproximadamente de gobiernos radicales, y recién van 4 meses de este gobierno. Y no se genera todo lo que es el estar como estamos en 4 meses. A mí a veces no me entra en la cabeza cuando piensan o me dicen determinadas cosas como responsabilizando de una manera tajante sobre la situación que estamos. No, nosotros asumimos lo que encontramos y nos vamos a hacer cargo y vamos a tomar las medidas desde el gobierno para tratar de corregir todo lo que haga falta para que estemos mejor. Lamentablemente la primera parte ustedes la escucharon de la cuestión de emergencia hídrica, se llevó gran parte del programa, de hecho se lo merecía. Te pido 30 segundos a vos y después 30 segundos a Leandro. ¿Cuándo va a empezar a estar mejor el argentino? Porque objetivamente hay una disminución en los ingresos, hubo una devaluación, han aumentado los precios, ha habido despidos, Tomás. ¿Cuándo pensás que va a empezar a estar, la rueda va a girar y va a estar mejor el argentino? Creo que sería muy, muy imprudente de mi parte tener que yo decirte una fecha. Pero sos un observador de la realidad también, Tomás. Yo considero que a partir del segundo trimestre vamos a notar un cambio y a partir del año que viene vamos a empezar a notar otro cambio mejor todavía y en el tercer semestre de gobierno vamos a estar inclusive ya empezando a terminar con la inflación, bajándola a un dígito, o sea, con algo ya mucho más controlado, pero no es una cosa de un día para el otro y además no es sencillo porque la Argentina jamás fue un país sencillo. Gracias, Tomás. El Frente Ciudadano es un frente que se vengan todos, los que pensamos más o menos igual, incluido el PJ. Sí, yo creo que el PJ, el peronismo, es la columna vertebral del Frente para la Victoria y debe tener un lugar central en la construcción de una oposición a un gobierno que en 4 meses, decía Tomás, tuvimos que tomar decisiones, sí, siempre favoreciendo a los poderosos. Digo, en 4 meses se devaluó, se le quitó las retenciones al campo, se le quitó las retenciones a la minería, se hizo una detracción del salario de casi un 60%, se cerraron paritarios en un 25%, hay una inflación casi del 15% en 3 meses. Todas medidas que son claramente en contra de los sectores asalariados de los trabajadores y claramente en favor de los grandes intereses económicos y de los grandes grupos económicos que han visto en el gobierno de Macri claramente la oportunidad de volver a ganar terreno que habían perdido ante el gobierno anterior. Ese Frente Ciudadano tiene que claramente diseñar políticas que se antepongan a lo que está haciendo el gobierno nacional y lo que va a seguir haciendo. Porque desgraciadamente lo que vimos hasta acá es solo la cola, falta el resto de la película. Gracias a ambos por haber venido. Disculpen el tiempo, pero ya va a haber más lugar, otras condiciones coyunturales para hablar más de los temas que nos interesan. Gracias, Héctor. Vamos al rancho antes del señor Amabet, por favor, vamos al rancho restaurante, pegamos la tanda, Mariano, y venimos para la despedida.